íbamos saliendo de las instalaciones de la Octava en el centro histórico de la Ciudad de México cuando comenzó el revuelo por una información que era esperada, pero que se formalizó. Todo el mundo esperaba ya que pues pudiera tenerse una fecha más o menos precisa del regreso a México del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Y hoy justamente esta tarde, la Fiscalía General de la República informó que una aeronave mexicana, pues sí, en este momento está ya volando hacia Madrid, España, hará una escala en Canadá y llegará a Madrid para desde allá traer al Emilio Lozoya Austin y presentarlo ante las autoridades. El exdirector de Pemex es acusado en México por un presunto fraude de $280 millones en la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados, una planta chatarra que le compró a otro personaje que está preso allá justamente en España, a Alonso Ancira, un personaje ligado a Carlos Salinas, el presidente de México que gobernó de 1988 a 1994 y cuyo padre de Emilio Lozoya fue miembro justamente de ese gabinete. También Lozoya Austin está acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Sí, el día de hoy, Álvaro, el presidente habla de una segunda cosa, que es, pues está lo de Odebrecht, pero está también el tema de la reforma energética, que eso sí le dio una buena sacudida a la clase política, porque pues los que andan por ahí muy sácale puntas, pues fueron de los que aprobaron esta reforma energética. Son videos que no sabemos qué contienen en realidad, la evidencia que presuntamente o que sí prometió y que presuntamente tiene Emilio Lozoya Austin. Se hablan de 12 horas de grabaciones, pues como aquellas grabaciones, me imagino, no sé, espero que sea así, como aquellas grabaciones, ¿te acuerdas las que hizo Ahumada, donde les puso camarita a todos mientras estaba grabándoles cómo se metían el dinero con ligas en los sacos y demás? Yo espero que sea eso, las grabaciones, eso y lo de Odebrecht, porque son muchas horas las que él tiene, muchas horas. Eso puede ser muy atractivo visualmente y tiene un efecto político, por supuesto, como lo tuvo en su momento los videoescándalos de Carlos Ahumada, cuando le da al que fue secretario particular del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, fajos de billete. ¿Cuánto fue? Pues fueron unos millones de pesos por los que justamente Bejarano estuvo preso, fue sentenciado, fue absuelto a la postre, también recibieron dinero de este empresario de origen argentino, Carlos Ahumada, Carlos Simas, el que fue esposo de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió dinero Ramón Sosamontes, por supuesto el amigo de la novia de Carlos Ahumada, me refiero a Rosario Robles, también recibió dinero Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos, que dice que después, que fue un préstamo y después se lo pagó, y le dio dinero también al que fue secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien justamente sustituyó en esa posición Herrera, el actual secretario de Hacienda. En todo caso, Ponce, efectivamente. En todo caso, eso generó sin duda un escándalo brutal en 2004 que, aunado al desafuero que se consumó en 2005, pues colocó a López Obrador en una circunstancia políticamente complicada. Después viene el fraude, la elección fraudulenta del 2006, y hoy estamos en una circunstancia parecida
en términos de lo que podrían ser estos videos, pero que ya hay evidencias documentales, en todo caso, de alta corrupción. Corrupción de a de veras, yo lo insisto siempre en esto, de a de veras, no tonterías, no $1,000,000 de pesos, no 2, no 5. Aquí estamos hablando de millones de dólares en operaciones documentadas que le han costado al, pues al presupuesto público. Hay que recordar que Emilio Lozoya es investigado particularmente, se le conocen al menos 5 eventos de corrupción, al menos 5 eventos de corrupción. El primero se da, Álvaro, en 2012, recordarás, por la campaña. Ahí hay un señalamiento concreto. El segundo se da por la adjudicación de estos dos contratos a la empresa Odebrecht, y ese sería, digamos, los otros dos temas de corrupción que al menos se sabe que lo involucran. El otro tema es dinero que se le da por contratos, el que vincula a su casa, la cosa que se compra supuestamente por 1.9, es a la que se refiere la Audiencia Nacional, como aquel era tan corrupto. Esta es la historia de un hombre tan corrupto, que se robó el soborno que iba dirigido al partido de los corruptos, o sea, al PRI. Era tan corrupto que robó al PRI, imagínate nada más. Eso es lo que dijo la Audiencia Nacional, nomás para tenerlo claro. Y luego está además el tema con la planta la planta que involucra al otro detenido por la operación que se da, Alonso Ancira, que se da con Altos Hornos de México. Los contratos que le dan, primero está pues el dinero que le da Odebrecht para la campaña, porque además en las conversaciones que tienen entre ellos, Odebrecht, ellos dicen, no, es que este señor o este jovencito es muy probable que sea el próximo titular de Petróleos Mexicanos allá en México, pero deja tú eso, además es muy probable que sea candidato presidencial. Odebrecht, la cúpula de Odebrecht pensaba que Emilio Lozoya podía ser presidente de México y que había de tenerlo ya con ellos bien aceitado con dinero. Ese es el caso en la campaña. Y ahí se supone que hay al menos dos pagos multimillonarios para financiar la campaña, de los cuales él se queda con una parte. Bueno, y luego están los dos contratos que se le dan a la constructora Norberto Odebrecht. Estos dos contratos, pues que dice la Auditoría Superior de la Federación, no cumplían con la experiencia y capacidad técnica para realizar los trabajos, pero aún así Emilio Lozoya se los entregó. Y luego, Álvaro, está un tema que políticamente, como tú bien decías, es la perla, que serían la que está en los videos, porque son 12 horas de videos. Me imagino yo que grabó a cada uno de los legisladores que fueron comprados. Ese es el tema, o sea, en eso son un montón de causas. En eso hizo escuela, por supuesto, Carlos Ahumada. Bueno, en una de esas, la escuela de Carlos Ahumada también tiene una segunda parte. Acuérdense que Carlos Ahumada escribió un libro en el que dio muchísimos detalles de las complicidades, de la red de corrupción que él tejió, de los que operaron los videoescándalos, por supuesto Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y sus criados. Lo digo sin sentido peyorativo, lo diré de otra manera, sus operadores. Bueno, en una de esas, Emilio Lozoya escribe también un libro en el que podría dar muchos detalles al respecto. Antes de irnos a una pausa, Alejandro, hay efectivamente quien pensó que podía ser Emilio Lozoya Austin presidente de México, pero en todo caso, el perfil era de alguien que iba a estar en posiciones muy relevantes en el sexenio de Enrique Peña Nieto y más adelante. Es un cachorro de los cachorros neoliberales. Fue joven líder global
del Foro Económico Mundial Claro. en 2011. Y lo incluyó la revista Poder en la lista de los 40 hispanos con mayor impacto en Estados Unidos, que eran menores de 40 años de edad. En 2010 recibió el premio al liderazgo como embajador hemisférico para la fundación del Consejo Americano de Negocios y fue calificado por la revista Poder como uno de los 100 mexicanos de mayor influencia. En 2009 fue reconocido por la revista Expansión como uno de los 30 líderes mexicanos en sus 30 años. Un cachorro neoliberal, corrupto, profundamente corrupto, como ya lo hemos visto, y ahora preso y en unas horas estará en México, por no hablar de días, y vamos a ver si efectivamente ese arsenal de información comprometedora política y penalmente es verdadera o todo se convierte en un fiasco. Híjole, pues hay una apuesta muy grande, Álvaro. También siento que hay una apuesta muy grande del nuevo gobierno, de la fiscalía, y también lo ha cacaraqueado mucho. Recordarás tú, Santiago Nieto. Dice el señor Lozoya y su defensa han planteado que tienen grabaciones. Tendríamos que esperar a ver el contenido de esas grabaciones. Y lo dice en una entrevista a la agencia española EFE. En esta entrevista es muy polémica la entrevista porque él le dice, como si fuera un fiscal, le dice, si sale Enrique Peña Nieto, vamos a ir por él. Algo así, una frase que se le criticó mucho en ciertos sectores porque se le entendió como si fuera ya el titular de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues la apuesta es grande, Álvaro. La apuesta es grande y bueno, Lozoya va a venir con una advertencia que en su momento hizo junto a su abogado Javier Coello Trejo. Dijo, tengo tiempo y recursos para partirles la madre. Esto lo advirtió Lozoya. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos enseguida aquí a Los Periodistas.